Hemos tenido un tiempo lindo de parte de Dios en adoración. Ahora quiero compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hoy le quiero hablar y me voy a referir inicialmente a una historia. Los niños están... Quiero referirme a un tiempo, algo que sucedió, que quiero, hacia donde Dios puso en mi corazón y cómo hay un conducto regular en la historia y en la Biblia con respecto a lo que le voy a enseñar. Cómo es una situación que constantemente sucede con nosotros muchas veces, y para poder sacar la palabra hacia donde quiero llevarla. El 28 de febrero de 1942, el rumor empezó como empiezan todos los rumores, con una mala intuición. Una mañana fría, llena de nieve, dice la historia, donde el pueblo judío vivía, parte de una colonia judía vivía en un pueblo en un país llamado Eslovaquia. Era un sábado y ellos estaban celebrando el Shabbat. Fue un 28 de febrero de 1942. De un momento a otro, con ese frío normal de Eslovaquia, llegan un pregonero del gobierno en su momento, diciendo o dando voces en la plaza central de una de las ciudades. Dijo lo siguiente: todas las jóvenes judías a partir de los 16 años, las chicas solteras, tienen orden de presentarse ante la oficina de registro designada. Era una noticia fría, como la mañana, como ese día. Todo el mundo quedó como ¿qué más va a hacer? ¿Qué más va a suceder? 24 horas después de esa noticia, le hacen saber a todo el pueblo judío de esa ciudad que debían registrarse con todos los miembros de su familia en la oficina de ayuntamiento lo más pronto posible. Solo tenían 24 horas para ir a registrarse, con la lista de todos sus bienes y todas sus posiciones. Los judíos tenían que presentar los libros contables, cuentas bancarias, entidades que tuvieran con algún vínculo financiero, nacionales o extranjeras. Era la orden en ese día. Y decían, aparte de eso, a partir de hoy tienen prohibido residir o caminar en cualquier calle principal de la ciudad. Eso fue de la noche, del día a la noche. Eso fue de un momento a otro. Eso fue en segundos que les cambió el mundo y que quedaron, ya le voy a decir la palabra. Dice la historia, estoy citando literalmente, extraje esto de un libro de las 999 mujeres de Auschwitz, de una mujer llamada Dune McAdam, una escritora. Es un libro espectacular. Usted puede verse el documental o la historia en Netflix, o puede comprarse el libro. Yo prefiero comprar los libros. De aquí estoy sacando lo que le estoy diciendo, pero ya le quiero seguir citando y hacia dónde Dios nos quiere mostrar lo que le quiero decir. Los judíos decían, han de presentarse con libros bancarios tanto en entidades nacionales como extranjeras. Y a partir de hoy, decía, tienen prohibido caminar en las calles, por lo que deben abandonar sus viviendas en un plazo máximo a 7 días. Mantenerse en sus viviendas por un plazo máximo de 7 días. Los judíos deben llevar una estrella amarilla en la ropa de 24 por 24 centímetros para identificarlos, para saber quiénes son ellos, para saber qué tenían, por qué los estaban distinguiendo y los estaban apartando. Seguimos acá. Los judíos no pueden tener mascotas, ni siquiera gatos, decían, ni pueden poseer radios ni cámaras. Los judíos deben entregar motocicletas, coches, camiones. Los judíos no serán admitidos en ningún hospital y no se les podrá operar. No recibirán ningún tipo de operación. O sea, si están enfermos se tenían que ¿qué? O dejar morir. Los judíos
no podrán matricularse en ningún instituto, ni solicitar informe de ninguna autoridad gubernamental. Los judíos no podrán entrar en parques públicos. Los judíos no podrán contratar, no podrán entrar a hospitales ni a teatros. No podrán celebrar ninguna de sus festividades culturales. Tampoco podrán reunirse en grupos mayores a 5 personas. Los judíos no podrán estar en la calle en ningún momento a partir del día de hoy. Todo eso sucedió en menos de 24 horas en ese país llamado Eslovaquia. Ahora quiero citar sobre todo lo que esta mujer, Doug McAdam, en su libro Las 999 mujeres de Auschwitz, que en su gran mayoría no regresaron, fueron muy pocas las que volvieron a salir de ese lugar donde las asesinaron. La mayoría de mujeres, esas niñas judías, fueron engañadas. Ellas no sabían hacia dónde las iban a llevar, no tenían ni idea. Había una supuesta propuesta laboral de servicio social en tiempos y que estaban en pleno tiempo de guerra, por supuesto, y que solo duraría 3 meses. La mayoría de ellas, dice esta escritora, ninguna de esas niñas habían pasado una sola noche fuera de su casa, no habían tenido esa experiencia. Las llevaron engañadas, pero nunca se imaginaron que el gobierno las acababa de vender, dice la historia. Acababa de vender a todas esas niñas nazis, al grupo, judías, a los nazis por una dote de 500 marcos alemanes. En ese entonces es el equivalente, hoy en día es el equivalente a 200 euros. ¿Qué pasó con el pueblo judío en ese momento, iglesia? El pueblo judío quedó atrapado, quedó confinado. Ustedes tienen ahí la estrella amarilla, ¿sí? Quise colocármela como para hacerme entender cuál era la sensación, la identidad, la marca que de alguna manera lo quiero llevar al final de esta enseñanza. Porque nosotros tenemos que ser imparables, porque Dios nos está llamando a ser imparables. Como esta marca se va a transformar en otro diseño. Ya no va a ser con una estrellita cortada, sino va a ser a otra dimensión, y que va a ser parte también de lo que Jesús mismo nos enseñó, de lo que iba a suceder en el fin de los tiempos. Ahora, he titulado la enseñanza en esta preciosa mañana, Atrapados. ¿Por qué atrapados? Porque una de las cosas que a mí me sorprende del pueblo judío, después de haber vivido ese holocausto, esa muerte tan millonaria, hablando de números en personas, fue un pueblo que no fue nunca, a pesar de que los atraparon a estas 900 mujeres, les hicieron un entrampamiento, les hicieron una trampa, les colocaron una trampa, las sedujeron con mentiras y les quitaron a sus hijas, diciendo que a los 3 meses las regresarían, cuando realmente lo que iban a hacer era asesinarlas. Fueron las primeras mujeres que vivieron ciclos, hicieron las pruebas con ácidos, con una cantidad de cosas para morir, para asesinarlas e intentar no dejar el más mínimo desastre mental. Perdón, dicen, leyendo este libro, me sorprendía que ellos, los nazis, estaban tratando de hacer masacres con el más mínimo derramamiento de sangre. Entonces utilizaban cantidad de métodos para no dejar de sangre, o que el cuerpo se viera tan degradado, llamémoslo así, porque eso estaba afectando de alguna u otra manera, estaba afectando psicológicamente a sus mismas tropas, dice la historia. Entonces comenzaron con un sistema de ácido, unas cosas que no es el tema de hoy, simplemente para hacerme entender cómo quedaron atrapadas las mujeres en un campo de concentración, y cómo el pueblo judío de un momento a otro quedó sin nada. Ahorita le voy a llevar a la Biblia y le voy a hablar de un patrón del diablo también con el pueblo judío desde tiempos de Israel, cuando salió de Egipto, cómo quedó atrapado, ¿sí? Cómo hoy en día el pueblo judío va a terminar siendo atrapado al día de hoy, una vez más, por las cosas. Ahora yo entiendo, iglesia, por qué ese león que hay en el pueblo judío,
Es esa tierra que hoy en día no cede a nadie que quiera tocarlos, después de haber visto toda la infamia que cometieron. Pero hoy las generaciones, y hablo de los muchachos jóvenes, que les parece, solo ven el texto de lo que hoy está pasando en el mundo, pero ignoran el contexto de todo lo que sucedió en ese pueblo algún día, y por ende toda su alzada defensiva de no permitir que vuelvan ni siquiera a intentar borrarlos de la faz de la tierra. ¿Qué harías tú si te hubieras visto de esa manera como esa gente se vio algún día? ¿Sí? Desde tiempos de Faraón, desde tiempos, toda la vida el diablo ha intentado borrar la simiente de la casa de David. ¿Y por qué nosotros tenemos que volver a hablar esto? ¿Y por qué esto se tiene que volver a hablar en el comedor de nuestra casa? ¿Por qué hay que volver a hablarle esto a nuestros hijos y quitarle esa palabra? Jesús, ayúdame. La palabra que utilizan para contra los judíos, ese antisemitismo que hay hoy en día en la juventud. Gracias. Ese corazón antisemita que hay en tantos jóvenes que no entienden y solo ven lo que sucede, la defensa que hay de un país que hace un año atrás o algo más se metieron y acabaron y quemaron niños una vez más en sus propias casas. Un grupo de la más extrema, del más extremo terrorismo del mundo. Y yo no vine a hablar de eso, yo vine a hablar del entrampamiento, lo atrapado que constantemente el pueblo judío estuvo y cómo de alguna manera nunca fueron paralizados. Ahora mi pregunta, más bien mi propuesta es lograr llevar juntos nuestro corazón y nuestro espíritu y vernos si el pueblo judío no logró ser atrapado, o más bien no logró ser paralizado a pesar de que fue atrapado a esa dimensión, como le estoy hablando, bíblicamente hablando ahorita y históricamente con lo que le acabé de decir. ¿Por qué usted y yo si vimos tan atrapados en tantas cosas que no tienen sentido? ¿Por qué usted y yo cualquier cosa, nuestra mente hoy en día queda atrapada de una manera tan fácil? Quedamos atrapados en tantas pequeñas cosas. No filtramos supremamente rápido esa circunstancia y nos vemos atrapados de una manera muy fácil. Y como un pueblo de esta dimensión, con este tipo de circunstancias, nunca se detuvieron. El pueblo de Israel jamás se detuvo. Siempre se mantuvo, siempre caminó, siempre se movió. Donde estuvo, Dios le abrió caminos que no existían, pero era un pueblo imparable. Ha sido un pueblo imparable y usted y yo tenemos que aprender mucho de ese pueblo. Comenzando que no solo tenemos que aprenderles, tenemos que bendecirles, dice la palabra. Porque el que bendiga a Israel, bendito será. Y el que lo maldiga, maldito será, iglesia. Yo me sorprendo al leer este libro que estoy leyendo. Me sorprendo cómo nosotros nos hemos caído en tantas atrapadas, hemos caído atrapados en tantos entrampamientos del enemigo tan absurdos, tan mínimos, tan sutiles, y nos han detenido tantas bendiciones, viendo un pueblo que realmente ha sido pionero de moverse, de levantarse, y que ha estado históricamente hablando en momentos donde ni siquiera tenía posibilidades. Lo que va a pasar bíblicamente en Apocalipsis, en la guerra del Armagedón, que van a resistir la furia del mundo, y cuando ya los tengan a tiro ya de acabar, Jesús viene con su iglesia y viene a defender y a salvar su pueblo. Si usted no cree en eso, usted no es un verdadero cristiano. Si usted todavía cree que la vida es esta que estamos viviendo y que no va a haber una eternidad, usted ha perdido el 90% de la promesa eterna de que habrá cielo nuevo y tierra nueva, iglesia.
quiero llevarle el contexto bíblico para ver cuántas atrapadas el diablo intentó hacer con un pueblo y nunca lo logró. Cuántas atrapadas el diablo ha intentado hacer contigo y conmigo y siempre lo ha logrado. Ahí está el detalle. En muchas cosas no, pero en muchas cosas sí. Y creo que nosotros tenemos que tener una actitud en esta mañana de creerle al Señor, de que nosotros no fuimos sellados por nada más y nada menos que la sangre de Cristo, que tiene poder y que nos dará la victoria en el nombre de Jesús. Dígame amén por eso. Éxodo capítulo 14 verso 3. Vamos a leer, iglesia. Dice aquí: entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Israel había quedado atrapado a la derecha por el desierto, a la izquierda por el desierto, haciéndole en contexto de este momento. Al frente el mar y atrás venían los carros del faraón con toda y su furia, y venían a desgastarle, a atraparlos, a quitarles. Israel había quedado atrapado, dice la Biblia, y faraón pensaba que ahí llegaba el fin de Israel. Los había dejado salir de Egipto. Por un momento prefirió, después de todo ese castigo de las plagas que cayeron sobre la vida de Faraón, de su casa, pero aún así se endureció su corazón y salió tras ellos. Cuando Israel llega frente al mar, encuentra un mar, no sabía hacia dónde coger. Miró a la derecha, desierto; miró a la izquierda, desierto; miró atrás y venían los carros de Faraón. Ahí dice la palabra: Israel estaba atrapado. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido atrapados por muchísimas circunstancias? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido que no sabemos qué hacer, no tenemos salida, no tenemos posibilidades? Nos han quitado todas las fuerzas, las energías, los problemas. Y Israel no sabía qué hacer. No había una opción humana. Mar, desierto, carros del faraón. Yo no sé si tú en esta mañana, no importa en qué lugar estés de Colombia o del mundo, o aquí en esta mañana, o estás en casa, estás pensando: ¿qué te tiene atrapado? ¿Qué pensamiento te tiene atrapado? ¿Qué circunstancia te tiene atrapada? ¿Qué debilidad nos tiene atrapados? ¿Qué tristeza nos tiene atrapados? ¿Qué nos tiene atrapados? Quiero que haga memorias de qué quizás te tiene a ti y me tiene atrapado. Encuentro un pueblo que, aunque Faraón lo pensaba, también estaba sucediendo. Estaban atrapados. Pero te tengo una buena noticia en esta mañana, iglesia. Como le pasó al pueblo de Israel en tiempos de Faraón, como le pasó al pueblo de Israel en tiempos del holocausto, como le está pasando hoy en día al mismo tiempo a Israel en tiempos de guerra, como te ha pasado a ti y a mí. Cuando estamos en el Señor, tenemos este principio. Anote esto, iglesia: cuando no hay opciones humanas, encontrarás oportunidades divinas. Cuando no tenemos opciones humanas, terminamos encontrando oportunidades divinas. Y cuando tú no tienes eso, cuando estás atrapado en un dolor, en una tristeza, en una circunstancia, en una dificultad, en un problema, en una enfermedad, cuando no hay solución humana, prepárate, porque habrá opciones divinas, oportunidades divinas para ti y para mí. Vamos, quiero que mires a la persona que tienes a tu lado y dile: hay una oportunidad divina para ti. Vamos, si le vas a dar un aplauso a Dios, dáselo bien fuerte. Cuando no hay opciones humanas, encontrarás oportunidades divinas. Esto me fascina, iglesia, porque cuando yo no he encontrado opciones humanas, cuando no he tenido opciones humanas, cuando no hemos en un momento dado nos hemos visto sin opciones. Pero voy a la palabra, vengo un domingo, voy al Señor un miércoles y encuentro oportunidades divinas. En Dios no hay opciones, en Dios hay oportunidades. Y esta es una gran oportunidad para que tú estés en esta mañana y le digas al Señor: Señor, ya no tengo opción humana, necesito una oportunidad divina.
Ya no tengo opciones humanas. Mi corazón no tiene una opción humana. Mi vida no tiene una opción humana. Mi cuerpo no tiene una opción humana. Pero puedo encontrar una oportunidad divina. Quiero entrar en contexto un poco más allá y decirte lo que Éxodo capítulo 14 del verso 9 en adelante siguió sucediendo. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército de Faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. ¿Qué pasa aquí, iglesia? ¿Qué sucede cuando estamos atrapados? ¿Cuál es la primera circunstancia que nosotros tenemos? O sea, ¿cuál es la primera característica que debería salir a la luz en el momento en que estamos atrapados? ¿Cuál es la primera manifestación que debería demostrar un imparable en momentos de estar atrapados? El primer principio, consejo, llámelo como principio, consejo o dirección para saber si usted es un imparable o no, es que un imparable en tiempos de atrapados, un imparable mira a Dios. Si tú estás atrapado, si tú y yo estamos atrapados, si tú estás atrapada, llegó el tiempo de mirar a Dios. No es el tiempo de agachar la cabeza cual gallina buscando maíz. Es el tiempo de mirar a Dios. Es el tiempo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice la Biblia, iglesia, que en el momento mientras el faraón se acercaba a los israelitas, verso 10, levantaron la vista. Sí, se llenaron de pánico, pero levantaron la vista. Y dice más adelante: y al ver que los egipcios lo alcanzaban, entonces clamaron al Señor. Un imparable mira a Dios. Un imparable vuelve sus ojos a Dios. No importa en el momento que estés, en el estado que estés, en el tiempo que estés, nunca pierdas a Dios de tu vista. Como cuando tú estás en un lugar bueno, tú no, fíjate en tus hijos, fíjate en tus hijos. El hijo que sabe qué padre tiene, el hijo que siente que su padre y su madre lo cuidan como ninguno. Ellos están jugando, pero están mirando al papá todo el momento. O sea, si papá y mamá no me están mirando, esos niños no están tranquilos. Esa es una señal de que tú eres ese ser que Dios puso para protegerlos. Ellos están en cualquier lugar, pero allá está el papá echando tinto, pero mi papá está ahí, mi mamá está ahí. Eso se llama seguridad. Puede estar en una dificultad, pero está papá, está mamá. Pues déjame decirte algo: puedes estar donde estés, pero Dios está ahí. Un imparable mira a Dios. Y el pueblo se vio perseguido, Faraón los estaba alcanzando, y miraron y clamaron al Señor. ¿A quién tienes que clamar en este tiempo donde estás atrapado o atrapada? A Dios. Tu 911 es el Señor Jesús. Es buscar a Dios y encontrar su salida, iglesia. Un imparable mira a Dios. Los que no miran a Dios en tiempos de atrapamiento, llamémoslo así, o entrampamiento, de estar atrapados, son esa gente que finalmente cae y no encuentra soluciones. Lo que más me llama la atención, iglesia, es que textos abajo, voy a leérselo más adelante, pero Dios mismo guió al pueblo de Israel a una trampa para atrapar al enemigo. Wow, esto me encanta. O
sea, Dios mismo saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva camino al mar y caen en una trampa del mar, desierto y carros. Pero el objetivo de Dios no era atrapar a su propio pueblo, era atrapar al enemigo de su pueblo. Porque lo vamos a ver después cómo cae todo el ejército de Egipto. Yo no sé cuántas cosas Dios está permitiendo en este proceso en tu vida y en mi vida para que definitivamente caiga lo que haya de caer, caiga el enemigo que tenga que caer, caigan las cosas que tengan que caer. Por eso un imparable mira a Dios, iglesia. Un imparable no mira a otro lugar. Alzaré mis ojos a los montes, dice la palabra. Anote esto, iglesia. La gente atrapada ve el problema, el imparable ve la oportunidad. Usted se está sintiendo atrapado por una presión financiera. Se está sintiendo atrapado por una necesidad. Usted se está sintiendo atrapado o atrapada por una circunstancia, por un dolor, por una emoción, por una traición, por un abandono, por un rechazo. Yo no sé cuál es tu problema, pero Dios hoy te dice que si tú le miras a Él, no vas a ver un problema, vas a ver una oportunidad. Hay cosas que suceden en tu vida y en mi vida porque Dios no quiere colocarte a ti una trampa. Dios quiere colocar la trampa al que realmente te quiere ver caer. La Biblia dice que para los que lo amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Está conmigo, iglesia? Profetícele a la persona que tiene a su vida. Dile: tú eres una imparable. Tú eres un imparable. No es un problema, es una oportunidad. Vamos, iglesia, estos tiempos no son de problemas, es una oportunidad. Quisiera gritar, no lo puedo hacer. Aproveche usted que lo puede hacer. Un imparable mira a Dios. Un imparable nunca pierde su mirada a Dios. Nunca se pierde, siempre lo busca. Donde quiera que estés, busca a Dios y lo encontrarás. La Biblia dice: buscadme y viviréis. Verso 11. Y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste hasta aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: Moisés, déjanos en paz. Mire la mentalidad del que no tiene sus ojos puestos en Dios. Cuando llega la crisis, mire cómo comienza a hablar. Cuando llega la dificultad, mire lo que comienzan a decir. Una persona que tiene sus ojos puestos en Dios nunca cambia su manera de confesar que mayor es el que está en él que el que está en el mundo. ¿Acaso no hay suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Verso 12, perdón. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor, mire lo que dice: es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense inquietos. Yo sé, dice aquí, y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Jamás volverán a verlos. Porque cuando tú miras a Dios, cuando un imparable mira a Dios, nunca vuelve a ver las cosas igual como antes. Comienza a ver la vida de una manera diferente. Comienza a ver una familia diferente. Comienza a ver una economía diferente. Comienza a ver el amor diferente. Comienza a ver los tiempos diferentes. Pero ¿qué le dijo Moisés?
Verso 13, al principio le dijo: no tengan miedo. Segundo consejo, que segunda manifestación, segunda dirección de un imparable. Un imparable no tiene miedo. El enemigo de Israel no era Faraón. El enemigo de Israel no era el desierto. El verdadero enemigo de Israel no era ni siquiera el mar, iglesia. El enemigo de Israel era el miedo. El enemigo de Israel era ese miedo que tenían adentro. ¿Y por qué yo le digo a usted esta mañana como consejo: un imparable no tiene miedo? Porque un imparable, al tener miedo, se paraliza. Porque una de las características del miedo es que el miedo paraliza. El miedo detiene. El miedo te estanca. El miedo no te deja ser, ni te deja lograr, ni te deja avanzar. El miedo te detiene. El miedo a tomar una decisión. El miedo a la verdad. Este miércoles te voy a enseñar sobre la verdad en la serie que llevamos, Hábitos de Jesús. Y uno de los hábitos de Jesús fue decir la verdad. No se la pierda, la vas a ver en línea. El miedo a recibir la verdad. Hay gente que prefiere vivir engañada por miedo a la verdad, cuando la verdad dice, la Biblia dice que la verdad os hará libres. El pueblo de Israel no quería ser libre, quería seguir siendo esclavo. Por eso el miedo esclaviza. Se llenaron tanto de miedo que dijeron: preferimos ser un esclavo en Egipto que un muerto en el desierto. Preferimos morir en un momento dado allá que estar muertos ser esclavos en Egipto, que muertos en el desierto. El miedo paraliza, el miedo esclaviza, pero sobre todo el miedo te hace retroceder. ¿Sabes cuáles son las consecuencias del pecado? Ni siquiera el mismo pecado. Como tal, el pecado Jesús lo pagó en la cruz del Calvario con su sangre. Muchas de las consecuencias del pecado que nosotros cometemos, o el más catastrófico, es que nos llenamos de miedo para volver a levantarnos. Le cogemos miedo a la persona con quien nos equivocamos. Tenemos miedo a las consecuencias. Duras minutos en pecado, pero pasas años librándote de las consecuencias de un pecado. Te paraliza, le tienes miedo a que digan algo de ti. Y eso es lo que el diablo siempre ha buscado: paralizarnos, detenernos. El miedo paraliza, esclaviza y te hace retroceder. El pueblo de Israel prefería doblar sus rodillas una vez más a Faraón que no doblar sus rodillas ante el Señor. Anota esto: no dobles tus rodillas ante el temor, doblarás ante el Señor. No dobles tus rodillas ante el temor. Si las vas a doblar, dóblalas ante el Señor. A ese es que tú tienes que doblar tus rodillas en el día de hoy. A ese es que tú tienes que entregar. Ya por eso Israel no se le doblega a nadie. Y prepárese, iglesia, jóvenes, prepárense. Israel no le va a ceder a nadie. Israel en esta época va a muerte. No les va a ceder. Israel no le va a negociar a nadie, porque ellos ya saben que se vienen tiempos finales sobre ellos. Mi pregunta es: ¿por qué nosotros sí estamos cediendo tanto? ¿Por qué nosotros doblamos nuestras rodillas ante el temor? Si ahí en ese mismo verso encontramos una promesa. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? Verso 13, por favor. No tengan miedo,
Quédense inquietos. Esto me encanta, léalo conmigo. Y observen cómo el Señor los rescatará. ¿Y qué más dice? Y Dios peleará por ti. Dios estaba diciéndole que Él los iba a ¿qué? A rescatar. El Señor los va a rescatar. Verso 14, si lo tienes. El Señor los rescatará y el Señor mismo peleará por ustedes. Cuando usted no tiene miedo, Dios pelea por ustedes. Pero cuando usted dobla rodillas al temor, Dios no puede pelear. Porque la Biblia dice que Él no nos dio un espíritu de temor, sino de valentía, de valor. Por eso, iglesia, un imparable no tiene miedo. Un imparable no tiene miedo a la economía. Dios peleará por mi negocio. Dios peleará por mi empresa. Un imparable no le tiene miedo a la familia, al compromiso, a los recursos, a la provisión, a la proyección, al trabajo. Un imparable no le tiene miedo al clima. Lloviendo venderé helados. En verano venderé sombrillas. Un imparable no le tiene miedo a nada. Y tú tienes que entender eso, porque el temor es lo que te ha paralizado, te ha esclavizado a un sistema y te ha hecho retroceder. Es tiempo de creer en la palabra que Dios le dio al pueblo, como te la está dando a ti y me la está dando a mi iglesia. Éxodo 14:15. Para terminar de darle el último consejo que quiero darle en esta mañana, iglesia. Dice: luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en ¿qué? En marcha. Dile al pueblo que se ponga en ¿qué? En marcha. ¿Por qué? Porque hay tiempos para orar, hay tiempos para ayunar, hay tiempos para pedir consejos, pero también hay tiempos para marchar. Y este es un tiempo para caminar. Este es un tiempo para movernos. Este es un tiempo para no quedarnos quietos. Este es un tiempo para no paralizarnos. Este es un tiempo para mover, para no perder el tiempo. No podemos perder el tiempo, iglesia. Tenemos que movernos. Dios le dijo a Moisés: no es tiempo de orar. Hay momentos donde no es tiempo de darle una respuesta a alguien. Déjame, yo voy a orar. Mentiras. Eso prácticamente es un no. El que lo sabe hacer y lo puede hacer, lo hace de una vez, dice la palabra. Si alguien te pide un favor, no te vayas a orar, no seas religioso, mentiroso. Di: no puedo, si puedo, y sale, dice la Biblia. Ya, si es algo personal en tu vida, claro, yo voy a orar por ti porque te voy a apoyar en la oración, es diferente. Pero lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel era: hey, ¿por qué claman? No es tiempo de orar. Dile al pueblo que se ponga en marcha. Yo te vengo a decir de parte de Dios: no es tiempo de orar por hacer empresa. Pon a hacer empresa. No es tiempo de orar para hacer familia. Ponte a hacer familia. No es tiempo de orar para ver si vienen cambios. Haz los cambios, que cualquier decisión será mejor que ninguna. Y le dice en el verso 16: toma tu vara, extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando tierra seca. Tercer y último consejo, dirección, es que un imparable camina en fe. Déjeme devolverme un poco, iglesia. Primero, un imparable que mira a Dios. Segundo, un imparable. Y tercero, un imparable camina en fe.
El problema es que si usted ve detalladamente el texto, Dios le dice al pueblo de Israel: pon al pueblo en marcha. Dile al pueblo que marche, que camine. Y después de que el pueblo camine, le dice a Moisés: Moisés, pon tu vara para que el mar se abra. Quiero regalarle el mejor consejo que le pueda dar en el día de hoy, para que entiendas que primero caminas, luego Dios abre el mar. Hay gente que quiere que Dios abra el mar y ni siquiera han dado el primer paso hacia el mar. Primero caminas, luego Dios abrirá el mar. Nada de lo que tú quieras conquistar será conquistado hasta que tú no lo veas y camines hacia eso. Le enseñé el miércoles pasado: tus pies no llegarán donde tus ojos no han visto. Yo creo que Israel llegó al mar y estaban mirando más a los egipcios que el mar. Estaban mirando más hacia el frente, hacia atrás, perdón, que hacia el frente. Y primero caminas, luego Dios abre el mar. Que lo digan los expertos, los que han logrado cosas grandes, les tocó dar el primer paso y Dios abrió la puerta. Muchos quieren marchar con el mar abierto. Es que marchar con el mar abierto es una belleza. Pero usted caminar hacia un mar y Dios le dice: marche, pero ¿para dónde cojo? Hágale. Pero si yo, hágale, hermano, hágale. Usted crea en Dios. Eso es bien complejo. Hágale que Dios va a hacer algo. Hágale que Dios dijo que nos rescataría y que Dios pelearía por nosotros. No todo el mundo tiene esa capacidad de fe. No todo el mundo camina en fe. No todo el mundo logra ver, logra obtener. Cuando te atrapen, mírame. ¿Está conmigo? Cuando te atrapen, mírame. Cuando te atrapen, no temas. Y cuando te atrapen, camina en fe. Camina en fe. Camina en fe. Pase lo que pase, camina en fe. Muchos quieren marchar por un mar abierto. Y déjame terminar, porque la historia no termina ahí. Quiero hablarte de lo bonito de la historia, porque no lo voy a dejar ahí. De pronto muchos se lo saben, otros apenas la están conociendo, al menos de esta manera. Israel quedó ahí, pero la Biblia dice que Israel marchó. Y Moisés, viendo al pueblo caminar, y todo el mundo diciéndole: ¿qué hubo? ¿Usted sabe cuántas miles de personas están diciéndote a ti: ¿qué hubo? ¿Cuándo va a abrir esa empresa? Estoy listo para irme a trabajar. ¿Qué hubo? ¿Cuándo vamos a abrir el negocio? ¿Qué hubo? ¿Cuándo nos vamos a casar? Y usted con ese mío va a abrir el mar. Hay más de 4 chicas acá diciéndole a ustedes, avispados: ¿qué hubo? ¿Cuándo me va a mirar? Y no son capaces de echar una miradita. Y por ahí buscando saltamontes del mundo, habiendo tanta mariposita bonita en esta iglesia. Y van y se pegan de unos zancudos que yo digo: Señor Jesús, es que ni para pecar tienen gusto. No, en serio, no les ven el mundo con unas cosas que hay, Señor Jesús. Bueno, Éxodo capítulo 14, verso 27 en adelante. Lo voy a leer a la espalda porque quiero leerlo así. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés, ¿qué? Sobre el mar, y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. O sea, ya habían ¿qué? Pasado. Los egipcios trataron de escapar, pero ¿qué dice la Biblia? Pero el Señor los arrastró. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo de Faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a Israel. En cambio, el pueblo de Israel, como vuelvo a decirlo, ¿qué? Caminó
por en medio del mar sobre una tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Y el último verso dice: así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que usted y yo vamos a ver en estos tiempos, que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor, pero de un temor reverente. Y ahí termino en esta noche. Ese es el temor que nosotros necesitamos. Un temor reverente. Porque el temor reverente es totalmente diferente al que paraliza. El temor que tienes domingo a domingo para venir a la iglesia. ¿Sabías eso? Que eso es una manifestación del temor a Dios. Que hay sus excepciones, sus reuniones, sus días, sus descansos, pero en el común denominador de 4, 3 son del Señor mínimo. Estoy dando un número. ¿Qué es el temor reverente? El temor que tienes cuando Dios te da una bendición y te acuerdas del Señor. No crees que todo es tuyo, que fuera de tus finanzas, de la mía, de tu empresa, de la mía, si que no estuviera en las manos del Señor. ¿Qué es el temor reverente que tienes cuando estás en una tentación y evitas la caída? Y sabes que el sabio ve venir el mar y se aparta de ahí. ¿Qué es el temor reverente? El que tienes cuando descubres que el mal puede salte de Dios y te vas a dar cuenta que tu naturaleza va a terminar desviándote. El temor reverente es el que tienes cuando oras a Dios y necesitas que tu historia no se repita en tu generación. Yo tengo temor a Dios y yo quiero que mi historia no se repita en mi generación. Yo no quiero mañana que mis hijos entierren a un hijo. Yo no quiero que mañana mis hijos cometan los errores que yo cometí. Deambulen en el mundo y en el desierto como yo caminé. El temor que tengo es que yo no quiero que mis hijos repitan la historia que yo cometí. Las equivocaciones, los problemas. No quiero que mis hijos cometan los errores que yo cometí como esposo, siendo esposos ellos. El temor reverente es que yo no quiero que la historia se repita en mi generación. El temor reverente es que yo quiero decirles cuántas veces Dios me sacó del foso de los leones, de la esclavitud, de la escasez. Cuántas veces me perdonó el pecado, cuántas veces cubrió mi infinidad de equivocaciones, me perdonó, me restauró, misericordioso. Pero también cuántas veces perdí tiempo y pude haber hecho más, pero no lo quise hacer. Ese es el temor que yo creo que nosotros debemos tener en el día de hoy. Mi pregunta es: ¿tienes temor de morir sin Dios? ¿Tienes temor por el fin de los tiempos? Allá en casa, ¿tienes temor de estos tiempos finales? Porque déjame decirte, iglesia, no podemos seguir ignorando los tiempos. La Biblia dice que los tiempos serán acortados. Dentro de 8 días se acaba el mes. Y la Biblia habla de un tiempo final. Y la Biblia habla que nos van a sellar a los que no crean, los que no quieran aceptar el nuevo sistema, el último y nuevo orden mundial. Así como recogieron ese ejercicio que hicieron con los israelitas de que no podían comprar, vender ni estar, de la misma manera Apocalipsis dice que serán sellado el mundo, y todo mundo tendrá que comprar, vender y hacer por medio de un chip. Que va a suceder, es que lo dice la Biblia. Esto no lo dijo Nacho Lee,
Pero usted cree que solo es azar y comer y vivir de fafarra y de bendiciones, pero se está olvidando que los tiempos van a llegar al fin. Jesús habló de los tiempos finales y tenemos que volver a hablar de esto. Tenemos que volver a decir: prepárate, esto no es eterno. Habrá una nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. Y déjeme decirle, hace rato, sin necesidad de que usted se presente a la oficina de despacho, ya saben cuántos hijos tienes, dónde consumes, qué compras, qué tienes, qué no tienes, qué pagas, qué no pagas, qué evades. Todo te lo tienen calculado. Todo es un nuevo sistema. Mañana todo será al clic. Todo será fácil, todo quedará sistematizado. Eso hace parte de lo que Dios ya dijo que sucedería y de lo que vio el apóstol Juan en la isla de Pasmos y quedó escrito también en los libros de Daniel, Isaías y Apocalipsis. Y sigues todavía creyendo que la vida es simplemente esto y que mañana vamos a vivir igual. No, iglesia, tiene que haber un temor reverente. Tienes que tener reverencia por la palabra. Yo sí pongo a mi hijo de 12 años a ver gente con una doctrina supremamente, unos escatológicos, gente que escudriña la palabra. Yo no soy un escatológico, no estudié para eso. Pero con Chela nos sentamos y Caleb se comienza a preguntar y le encanta todo lo de las, qué va a pasar, la guerra del Armagedón, bla bla bla, el cumplimiento de los sellos, y dice: ¿y por qué esto? Y ahí estoy yo, mire, la Biblia dice esto. Ve y busca en Apocalipsis, ve y busca en Daniel, ve y busca en Mateo 24. Y estoy llevando a mi hijo a eso porque tengo que enseñarle que la vida no será solo azar y comer, que hay una eternidad y que él tiene que guardar su corazón para los tiempos después de la muerte. Pero eso ya no es atractivo. Eso ya no se habla. El fin de los tiempos ya no se habla en la iglesia. Se habla solo de iglesia, crecimiento. Y tú tienes que tener un temor reverente, iglesia. Y con eso creo que es la palabra que Dios ha puesto en su corazón, en mi corazón en esta mañana. Hoy hace 1942, 28 de febrero, le pusieron esto a 999 mujeres y al pueblo judío en Eslovaquia. Hoy ya nos están sellando de otra manera. Están sellando nuestro corazón por medio del sistema de un orden mundial. Mañana habrá una única moneda mundialmente hablando, dice la palabra. Todo el mundo se levantará contra Israel. Todo el mundo juzgará a Israel. Sus aliados se apartarán, evitarán problemas. Pero escúchame bien, tú y yo somos adoptados por medio de Jesús, dice la palabra. En nosotros hay un Israel adentro, se llama Jesucristo. O sea que tú también vas a llevar del bulto con esos tiempos. No diga amén, porque no tiene por qué decir así sea, pero es así. Va a haber persecución. Por eso como cristianos somos rechazados. En donde estemos, saben que tú eres pastor, eres cristiano, eres un hombre honorable, y tus mismos empleados que reciben pan diario tuyo te miran con desprecio. Tu misma gente, tu mismo vecino muchas veces. Porque eso va a ser. El antisemitismo no es simplemente contra los judíos. Hoy en día es contra el judío de judíos llamado Jesucristo. Y si se meten con tu Salvador, se meten contigo. Y tendrás dos caminos: quejarte y preferir ser esclavo en Egipto, o morir en el intento en el desierto. Esa es una decisión que tú tomas. Pero en ti y en mí sí hay un imparable. En ti y en mí ya hay una promesa que no se va a detener. No se va a detener. Y cuando no hay opciones humanas, habrá o encontrarás oportunidades divinas. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies en esta mañana y le dices al Señor: Señor? Y allá en casa también dile: Señor, yo quiero una oportunidad divina para mi vida. Yo no sé cuál sea tú, en qué estés atrapado. Yo no sé en qué estés atrapado, pero yo quiero orar por ti. Yo quiero que tú le entregues tus cargas al Señor en el día de hoy.
Yo quiero que tú le digas al Señor: Señor, yo me siento atrapado en esta área. Yo me siento atrapado en mis emociones. Yo me siento atrapado porque quizás puse mi mirada más en un hombre que en ti. Puse mi mirada más en una mujer que en ti. Puse mi mirada en los negocios más que en ti. Puse mi mirada en una moneda más que en ti. Y me atrapé, Señor. Pero hoy te quiero pedir, hoy clamo a ti. Pero dile: Señor, dame las fuerzas para ser impulsado, para avanzar, para no detenerme. No importa si el diablo me tiene un sello, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mientras vas reflexionando, vas adorando. Mientras vas orando, vas entregando tus cargas al Señor.